Ancash, misteriosa tierra de contacto con seres de otro espacio, de otras realidades. Llegar y poder contemplar los bellos paisajes que genera la cordillera más alta del planeta, los Andes, y ver al poderoso Apu Huascarán, te transportará a una era milenaria. Ingresar al complejo arqueológico de Chavín de Huántar te dará el privilegio de peregrinar a un foco civilizatorio andino, donde los vetustos oráculos eran los más acertados del mundo conocido y que tenía por fama el ser el más importante de aquel Pachacuti o milenio. ¿Quién sabe si por eso los antiguos griegos, impresionados por la fama de estos lares, decidieran emprender un viaje a tierras americanas? Prueba de ello tal vez sería el común denominador de las leyendas sobre seres petrificados, héroes mitológicos y peligrosísimas gorgonas, tanto en América como en Grecia. Descender al Ujupacha, respirar ese aire enrarecido, escuchar al jaguar en la voz de los ríos subterráneos del lugar o apreciar las serpientes enroscadas en los tocados del lanzón monolítico te hará sentir como Perseo en las galerías prohibidas de la Medusa o quizás como Teseo en busca del Minotauro en Creta. Una vez en el mundo intraterreno de Chavín, inevitablemente recorrerás el laberinto de las profundidades de tu mente y tu corazón y te permitirá integrar tu lado animal, tu tótem de fuerza. Explorar Chavín de Huántar no es solo ingresar a través de un túnel del tiempo a su gran cultura, es una invitación a recorrer tus sagrados e ignotos pasadizos interiores y descubrir tu verdadera esencia. Chavín de Huántar es un monumento arqueológico ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash, construida al pie de las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, en un estrecho valle en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, a 3.185 metros sobre el nivel del mar, muy cerca a la entrada de la selva amazónica. Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1985. Aunque el interés sobre Chavín se remonta desde la conquista, muchos viajeros de siglos pasados llegaron a él, pero sin duda fue Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana, quien en 1919 la explora y revalora, afirmando incluso que es el origen de la civilización andina. Cuestionable afirmación hoy por los recientes descubrimientos en Caral. Sin embargo, Chavín de Huántar fue la primera cultura que unificó los Andes peruanos durante el Horizonte temprano. Chavín es matriz de la civilización andina y le da esa conexión amazónica a su supremacía serrana. La cultura chavín se extendió por gran parte de la costa peruana entre los años 1200 y 200 a.C. y estableció su centro en el mismo lugar en el que construyeron Chavín de Huántar. En su época de esplendor, Chavín de Huántar estaba formada por diferentes edificios: el Templo Nuevo, el Templo Viejo, la Pirámide Tello, la Plaza Circular, la Plaza Rectangular Hundida, el brazo izquierdo y el brazo derecho. Sus estructuras de forma de pirámide trunca están construidas a base de piedra y argamasa de barro, aunque también se encuentran estructuras megalíticas del Hanampacha. Bueno, aquí tenemos este cerro, este Apu Tutelar, donde se puede ver el mirador de cruces, de las cruces, y también está esta estructura que no solo está alineada, sino guarda cierta semejanza con la montaña, con el Apu sagrado, parte de la estructura de la plataforma cuadrangular. Tenemos esta roca megalítica y se pueden ver como una especie de, como que hubiera sido tallada como una especie de graderías hacia arriba. Me hace acordar mucho
a las piedras, a las huancas sagradas que están en los monumentos y más antiguos de Cusco, y que alrededor de ellos está la estructura. En este caso no está alrededor, está en un sector, en el sector este me parece del monumento, y miren esta roca, ¿no? Parece que ha sido una roca sagrada, la cúspide también, y aquí hay otra huanca, miren. Y está perfectamente alineada a la salida del sol. Miren, el sol. Ahí está el sol. Y está perfectamente alineado aquí. Incluso ese brillo en la piel de la roca parece como que hubiera sido tratada con el calor. Sobre su estilo artístico, las principales convenciones fueron simetría, repetición, el módulo de anchura y la simplificación de motivos a combinaciones de líneas, rectas, curvas y volutas. Otra de las características principales es la representación de ojos redondos, saltones, con las pupilas desorbitadas, excéntricas y el uso de grandes colmillos. Las representaciones más frecuentes son de aves, como águilas y halcones, felinos y serpientes con atributos humanos y viceversa. Además, la cultura chavín construyó aquí una gran cantidad de túneles subterráneos que esconden muchos secretos hasta la actualidad. Es una muestra de alto grado de perfección alcanzado en materia de ingeniería, tallado y pulido de las piedras y en litoescultura asociada a su arquitectura tan adelantada que sobrevivirá por milenios. Chavín de Huántar es el más importante centro de peregrinación del mundo andino y uno de los testimonios más tempranos de la civilización en América. Fue uno de los oráculos más importantes de todo el país. Hasta aquí llegaban diariamente pobladores de diferentes lugares del Perú, quienes hacían sus peticiones y ofrendas a los dioses. Ubicada frente a la pirámide principal, guarda una exacta alineación con la portada del Templo Nuevo. Cuatro escalinatas, una por cada lado, comunican el exterior con el interior. Los 4 muros laterales están enchapados con hileras de bloques de piedra pulidas. Allí se encontró en uno de esos bloques tallada la imagen de un ser mítico llamado por los arqueólogos como la Medusa. También podemos encontrar las escaleras negras y blancas, origen del mito de la dualidad andina y representación de la cordillera blanca y negra. Accidente geográfico cataclísmico y creador que dio origen a la cultura chavín. Tancanas, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos. Esta piedra se llama Choque Chinchay y podría ser por la forma. Hemos visto estas cuencas en muchos lugares del Perú. Podría ser como un sitio astronómico, que bueno, ya con lo que lo han techado difícil,
serviría para ese propósito hoy en día, pero también podría ser para moler algunas cosas. Es lo que llaman también, creo, me parece, tancanas, ¿no? Serviría como espejos astronómicos para moler, para tener los viajes astrales, ¿no? Miren esta piedra de granito, como finamente tallada. Ubicada entre los brazos del Templo Viejo, los Chavín construyeron una plaza de forma circular por debajo del nivel del suelo. Al centro de esta plaza estuvo clavado el otro ídolo principal para los Chavín, el obelisco Tello. La plaza circular, hundida, tiene dos escalinatas ubicadas en lados opuestos por los que se puede acceder a su interior. Las paredes estuvieron enchapadas con piedras finamente pulidas y decoradas con imágenes de seres míticos que representan una procesión de seres caminando hacia la escalinata que conduce a la pirámide principal, donde está el lanzón monolítico. Debajo de ellos hay otra procesión tallada en piedra, pero de felinos, quienes siguen la misma dirección que los seres míticos. Sus escalinatas conducen al Templo Viejo. La pirámide más antigua es la llamada Templo Viejo, construida en el 850 a.C. y albergó en su interior al oráculo principal de esa época. La pirámide central del Templo Viejo fue construida con muros de piedra labrada, unidas con barro. Los espacios interiores fueron rellenados con tierra y piedra sin trabajar. Al interior de esta pirámide se construyeron pasadizos estrechos que se asemejan a pasajes subterráneos. Por eso se les han llamado galerías. La más importante es la Galería del Lanzón, donde está el ídolo llamado el Dios Sonriente, mejor conocido como Lanzón Monolítico, responsable de la fecundidad de la tierra y de las estaciones del año. Vamos. Son gradas altas. Así habría metido la cámara para encontrar el otro laberinto.
Impresionante. Increíble. Se angosta bastante. ¿Escuchan eso? Se angosta mucho. En el crucero que forman dos socavones del edificio central se halla esta especie de columna de granito esculpido en bajo relieve, con dibujos muy caprichosos. Constituye la obra más completa y artística del genio humano que haya sido ejecutada. Su forma es la de un prisma triangular de 4.5 metros de alto. Su base tiene 3 caras, en las que están grabados rasgos humanos y de animales. Ahora, para visitar el lanzón monolítico tendrás que adentrarte entre estrechos y oscuros túneles que le dan un toque más misterioso a la deidad. El lanzón se angosta en la parte superior, encaja en el techo y se apoya en una piedra redondeada que le sirve de asiento o sustentáculo. Parece un puñal hundido en tierra. Según Tello, la enorme cabeza de este dios es claramente felínica. Su cabellera está formada por haces de serpientes que se desprenden de la piel enroscándose en la frente y extendiéndose suavemente hacia atrás. Los ojos son grandes y sus diferentes partes perfectamente modeladas. Cubre la cabeza del ídolo una especie de mitra ornamentada con varias cabezas de felino dispuestas artísticamente, y sobre la cúspide de la mitra un par de cabezas de felino serpiente unidas por 2 cordones serpentiformes que cuelgan sobre la espalda, entrelazándose a manera de una trenza gigantesca que termina cerca del vértice inferior del monolito. Destacan sus enormes colmillos y su sonrisa satírica. Presenta el mango en su cara frontal un surco o ranura que conduce a una depresión circular. Por este canal corrió sin duda la sangre de las víctimas sacrificadas a la divinidad.
Muchas de las expresiones culturales, como la estela Raimondi, orfebrería, cerámicas, han sido retiradas de los templos para ser exhibidas en diversos museos. Sin embargo, el lanzón de Chavín aún se mantiene en su lugar de origen, ya que existe una creencia de que si se retira de su lugar o solo se intente retirarlo de su ubicación, una gran catástrofe se desatará. Y se puede decir que esto ya ocurrió anteriormente. En el año 1945, algunas autoridades de Huaraz decidieron retirarlo. Sin embargo, justo el día que fue programada la intervención, un gran alud se dio lugar y con ello el desprendimiento de una roca de hielo que obstaculizó el camino, postergándose y descartándose posteriormente el retiro del mismo. Es tanta la paz que se percibe en este lugar que te permite meditar, pensar sobre el origen de la humanidad, sobre de dónde venimos, los seres humanos, los peruanos, nuestras culturas milenarias. Y sin duda, realmente aquí encuentras la respuesta. Venimos del interior de la tierra, venimos de las profundidades, de la oscuridad. A través de los laberintos ganamos la superficie. Se siente una paz, de verdad, de todos los lugares donde he estado hasta ahora. Este es uno de los lugares más impresionantes donde me ha tocado estar. Qué hermoso es el lanzón monolítico. Me hace acordar a las películas de Stanley Kubrick, con tanto significado, ¿no? Hermoso el sitio, hermoso el lugar, todo realmente impresionante, precioso. Precioso. Vale de haber llegado aquí. Ha sido un poco largo el viaje, sobre todo para mí, que vengo del sur. Venimos de Arequipa, pasando por Lima, que son muchas horas de viaje, para luego ir a Huaraz, que es otro tanto. Puedes hacer entre 8 y 10 horas, dependiendo del bus. 8 más o menos, 8. Y luego son 2-3 horas para hasta aquí alojarse, porque no atienden todos los días, así que hay que esperar al día de la atención y bueno, al final vale la pena, ¿no? Vale la pena estar en este lugar. Realmente es hermoso, es precioso, realmente es impagable es el estar aquí. Realmente no tiene precio estar aquí. Es una locura. Al brazo derecho del templo viejo se le construyó una ampliación hacia el año 390 a.C. Comparten la forma en U del templo viejo y la misma orientación geográfica. La pirámide central del templo nuevo tiene forma de cubo, con muros de piedra y dimensiones que impresionan al visitante, aproximadamente 70 metros por lado y 10 metros de altura. Por ello se le conoce con el apelativo de El Castillo.
En su construcción se usaron piedras de origen exótico, como el granito blanco o la caliza negra, a las que pulieron prolijamente y les dieron forma rectangular. Al centro de la pirámide central, contra la fachada principal, está la portada de las Falcónidas. Su nombre se deriva de las aves labradas sobre las columnas cilíndricas que forman esta portada. Pese a su singular diseño, no conduce al interior del edificio, sino que las escaleras laterales llevan a la cima del mismo. Dicho portal está formado por 2 columnas y un dintel sobre las que se han tallado las imágenes emblemáticas del Panteón Chavín. Estamos en la parte de atrás de la galería subterránea. Justamente ahí detrás, por este lado, es donde se están haciendo las excavaciones. Aquí hay otra galería. He tenido que ir y volver para solicitar permiso, pero ya, lo logramos. Vamos a esta nueva galería. Al interior de la pirámide central está la mayor cantidad de galerías que se han encontrado en este sitio. Cada una de ellas tiene su propio lugar de ingreso. Aún no se conoce la función exacta que tuvieron. Varias investigaciones sugieren que la psicoacústica del lugar provocaba en los peregrinos estados superiores de conciencia. Esto gracias a que eran estimulados por las sagradas caracolas que eran tocadas en los subterráneos por los sacerdotes y músicos. Hay que señalar que la ingestión de plantas maestras, como el San Pedro, en las galerías es algo aceptado por la arqueología y según los estudios se sabe que se establecían rituales sagrados en el interior de las mismas. Son unas escalinatas bien altas. Son muy altas estas escalinatas, como una especie de vigas de piedra aquí. Acá hay un ducto que conecta con el otro lado. Aquí estoy en el otro salón que conectaba con el salón
del, del inicio. Ahí está. Ahora salimos. Estoy en este salón de aquí. Miren esto. Vamos a este lado. Que pareciera que hubiera habido una abolladura. Miren. Seguir recorriendo. Imagínense a Perseo recorriendo este camino para matar a la Gorgona en el antiguo Chavín, el dios Wari, el semidios Wari, que petrificó a sus enemigos. Me dice no pasar. Miren esto. Y esto conectaría con otra galería. No vamos a pasar porque parece que esto conecta con los otros laberintos. Ese es el techo de piedra del que nos hablaba el arqueólogo en otro video. Estas, digamos, vigas de piedra que sostenían el techo para seguir levantando, ¿no? Estructuras, y probablemente así esté hacia abajo también haya más, ¿no? Chavín temprano. Vamos a seguir recorriendo. Acá hay unas vigas que refuerzan el techo. Algunas piedras mucho más finas, como las que vimos abajo, finas. Muy bien, vamos a continuar. Muy interesante, o sea, imagínense que aquí, yo no sé si aquí entraban con mecheros o con algo, ¿no?
realmente un laberinto. La salida. Techos. 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 Piso. Un poco alta y con tanto peso duele un poco. La superficie. Increíble. Wow, increíble. Vamos al otro laberinto. Vamos. Yo creo que... ¿Dónde está la otra galería? Doble ménsula. A ver, vamos a ver. Vamos a... Wow, casi me caigo. Están altas las gradas, muy altas. Muy altas, muy altas. ¡Ah! Ya, muy bien, vamos.
vamos a bajar. Bajemos. Son gradas bastante altas, estoy con bastante peso, con una mochila un poquito grande, entonces duele un poco las rodillas, pero vale la pena. Acaban de... Ajá, listo. Ya vemos un dintel muy finamente tallado, realmente construido de una forma maravillosa, hermosa. Estamos ya muy abajo, muy profundo. ¡Wow! Realmente qué impresionante lugar, es impresionante. Uf. Es un sueño hecho realidad. Y hay escaleras que comunican con la otra galería. Están entrando las personas ahora. Hola. Sí, ya sabía que se iban a asustar. Yo también me asusté. Una ofrenda. Me han dejado una ofrenda. Hay más. Wow. Uf. Ahí dejan recuerdos ahí en las maderitas.
No, no se preocupe. Imagínense todas estas galerías conectadas, realmente se convierte en un laberinto, porque ahora como que hay zonas donde no puedes pasar o simplemente, claro, te recomiendan no ir por ahí, pero podrían estar unidas a otras galerías, y es lo que le pasó, parece, al doctor John Rick, que metió la camarita por uno de esos pasadizos y se topó con una estructura totalmente nueva. Vamos a subir ahora. Vamos de salida. ¿Por qué hay unas rayas? Como energía o algo, ¿no? Vamos. Vaya.
Hace exactamente 100 años, en 1919, mientras se construía una carretera, se descubrió una cabeza clava. Esto atrajo a arqueólogos de todo el país, entre los que se encontraba Tello. Así empezaron las investigaciones de este lugar. Estas joyas arqueológicas son unas esculturas de piedra que representan cabezas humanas, pero con atributos de los dioses Chavín, que originalmente estuvieron clavadas en la parte alta del muro exterior del Templo Nuevo. Hoy en día solo queda una de ellas en su ubicación original. Hay muchísimas cabezas clavas, realmente esto es impresionante. Como hemos estado comentando, parece, ¿no?, síntomas de que aquí, de hecho, como dicen, se ingerían plantas maestras, podría ser que accedían a estados animales, pero también existe una leyenda de... Justo hablaba con el doctor Choi, me contó que alguna vez en su programa llamaron y contaron de que una persona había visto por la carretera, en algún viaje, se le habían aparecido unas extrañas criaturas con el rostro de estas cabezas clavas. Entonces, lo que me decía el doctor Choi, justo antes de venir aquí, me comentaba esto: tal vez estos seres realmente existieron, ¿no?, o existan todavía. Son seres sobrenaturales, como los antiguos, ¿no?, de los que hablaba Lovecraft. La Stella Raimondi es un gran bloque de piedra que tiene en una de sus caras tallada a la representación de la divinidad principal de los Chavín, en la época del Templo Nuevo. Fue encontrada por el sabio italiano Antonio Raimondi a mediados del siglo XIX en casa de Timoteo Espinosa, un campesino de la zona. Esta escultura representa al llamado dios de los báculos, el que es el centro de todo, sobre quien gira el universo. A partir de esta época, el dios de los báculos será representado en diferentes épocas y lugares por más de 2000 años. El ídolo representado es de la divinidad suprema de carácter felínico con aspecto antropomorfo. La interpretación de esta figura mitológica ha dado motivo para muchas discusiones especulativas por parte de historiadores, literatos y antropólogos. Según Raimondi, el dibujo es una caricatura de hombre. Tiene en las manos una especie de cetro formado de un haz de culebras y sobre la cabeza un gran adorno en el que entran numerosas culebras y grandes bocas con colmillos análogas a las del ídolo Lanzón. Según los arqueólogos, el escultor que trabajó esta piedra parece que tuvo la idea de representar el genio del mal, el ídolo con faz de hombre o más bien de búfalo, con garras en pies y manos, con ajorcas en la parte inferior de la pierna y sosteniendo las columnas, o dos serpientes que probablemente personifican el relámpago. Parece ser el dios Sol o con la cabeza coronada de rayos. El personaje representado en la piedra de Chavín es el mismo que aparece en la portada monolítica de Tiahuanaco. Representa el genio de un mismo pueblo y de una misma civilización, aunque en distintos periodos. El obelisco Tello es otra de las principales esculturas representativas del arte de esta cultura, pues representa una metáfora del universo. Fue descubierto por el agricultor Don Trinidad en 1908. Años después, estudiado por el arqueólogo Julio Cetello, de quien tomó su nombre. Sobre las cuatro caras de este obelisco están tallados los dibujos de dos lagartos, macho y hembra, quienes habitan cada cual en una mitad del universo. Ellos expresan su poder en la tierra a través de mensajeros, como el jaguar o el águila. Aquí empezamos un nuevo enfoque en la investigación. ¿Cómo le denominamos la arqueología prohibida? O, por qué no,
la teoría del antiguo astronauta. Desde hace algunos años, el escritor e investigador de la cultura andina, Roosevelt Moyo, viene pidiendo someter a revisión nuestro pasado andino, otorgarle una nueva mirada autóctona, por momentos sugiriendo que en la antigüedad de nuestro Perú se alcanzó un grado de sofisticación en la ciencia y sabiduría y en otras ramas de la cultura que nosotros aún no vislumbramos. A continuación, presentamos este extracto de algunas de sus proposiciones al respecto del célebre Obelisco Tello. Del astronauta de Palenque. Es una prueba bien interesante, ¿no? Pero algunos también la refutan, pero lo que ha pasado desapercibido por décadas es el marciano, el piloto de Chavín, que este es el Obelisco Tello. Si se fijan, acá aparece, ¿no?, lo que le llaman el dragón, el puma, el cocodrilo, pero en realidad todas estas simbologías en realidad parecen evocar a piezas de una maquinaria, como si esto fuera una nave. Porque acá vemos al piloto, acá también, porque son dos caras. Esto me recuerda a una hélice. Sí. Acá yo le he agrandado, ¿no? Acá está el piloto, acá se ven las tuberías, palancas, engranajes, turbinas, pistones. Mira, esto parece que está disparando fuego. Sí. Esto parece un engranaje, una máquina, luces. Todo. Así es como si todo esto representara una nave. Y parece que es una nave anfibia. La chacana acá la energía, ¿no? De repente. Pues quizás, ¿no? La fuente de energía, algo así. Acá se ven acá se ven los alerones. Parece que esta es una nave anfibia porque tiene las turbinas de un submarino, pero también tiene las aletas de un avión, ¿no? El alerón. Y también tiene patas porque es una máquina, quizás también escarba, o sea, no sé exactamente qué máquina es esta, pero definitivamente esto es una máquina. Acá se ve electricidad, o sea, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero yo pienso que si un ingeniero mecánico podría reconocer todas estas máquinas. Tiene dos lados, ¿no? Que es interesante también eso. Es como si fueran los planos de una máquina que ha existido en los tiempos de los Chavín. Y bueno, digo, ¿por qué no se han dado cuenta antes? Y bueno, es lo que quería, es la parte más... Seguramente han visto u oído hablar del astronauta de Palenque y de otras piezas arqueológicas que parecen representar humanos pilotando naves. Bien, pues en Chavín de Huántar, el Obelisco Tello parece ser el plano de una enorme maquinaria, ya que en ella podemos ver turbinas, electricidad, cables, engranajes y hasta un piloto. Ahora, ¿tú te acuerdas hay un video donde tú entrevistaste a Ildefonso Huanca? Roger Ildefonso Huanca, claro, sí. Está. O sea, con él hablaron de que el manuscrito de Guarochirí en realidad describe una batalla entre aparatos, robots, naves. Lógico, un combate aéreo, el antiguo, ¿no? Combate de Guarochirí, la primera batalla, ¿no? Una batalla, ¿cómo dice? Un combate aéreo hace 1300 años, sí. Algo parecido al Mahabharata hindú, que los dioses se enfrentaron con sus naves y todo eso. ¿Para qué? No, es un Star Wars andín, una cosa así, sí, pero fantástica, sí. Es buenaza. En mi canal yo también analicé ese, porque justamente tú me pasaste ese libro. Sí, te regaló. El autor te citó en el libro, parte de tu trabajo, y te envió un libro de regalo. Por eso, tú me entregaste de su parte. Claro, sí. Yo sí más o menos he analizado, porque lo que más o menos dice es, en base a ese libro, lo que analicé es de que hay partes en la crónica que dicen que Pariacaca, no creo que era Guayayo, le envió una especie de serpiente que buscaba a Pariacaca, y en el libro interpretan de que eso en realidad ha sido un misil. Y luego la parte que yo vi es de que dice que los 5 Pariacacas, porque Pariacaca se podía dividir en 5 partes, del cielo lanzaron lluvia amarilla y roja, pero la lluvia no es de ese color. Entonces, ¿qué tal eran rayos rojos y amarillos? Y si no eran dioses, quizás eran, por eso yo digo, dioses o máquinas. ¿Qué tal eran como los robots, como los Transformers? Prácticamente serían como Transformers, ¿no? En la antigüedad, que han luchado así, con maquinarias, así.
Bueno, es una interpretación en base a lo que dijo No, el libro, ¿no? no, y no deja de tener razón porque algo de eso explora Roger y Alfonso Wonka en su libro, ¿no? Él dice que prácticamente utilizaban no ovnis, máquinas, naves espaciales, entonces, bueno, de ahí a robots hay un paso, ¿no? Sí, creo que también vi un reportaje de ese programa, el reportaje del Perú. Dice que viaja por todo el Sí, Perú. claro, claro. Hay un capítulo donde él viaja a Huarochirí justamente y ahí con los guías le dicen que ahí todavía se puede ver los restos de la batalla entre Huayayo y Pariacaca, ¿no? Se ven piedras partidas, cerros partidos, rajaduras en la tierra. Como que de verdad ha habido un combate Claro. ahí a gran escala. Pero bueno, es una referencia de que quizás sí ha habido Transformers. Bueno, algo parecido a Transformers, ¿no? Pero bueno, es solo una teoría. Y otra evidencia de esto podría ser el famoso obelisco Tello de Chavín de Huántar, que según yo me di cuenta de que sus partes podrían ser en realidad como maquinaria, ¿no? O sea, es como yo tengo la teoría de que el obelisco Tello podría ser la maqueta de una antigua maquinaria, y quizás un robot o una nave, Uf. porque ahí podemos ver que tiene partes como que si fuesen alerones, como si tuviese turbinas, pistones, electricidad, fuego, y lo más resaltante es que tiene un piloto. Sí, Y sí, no, tiene ahí su piloto. claro, en mi canal yo hice un video detallando esto. No, y tú has hecho una animación, ¿no? De cómo se Sí, justamente lo transforma. voy a mostrar ahorita. Van a La ver. vas a mostrar. Perdón, ya los Sí, sí, spoileé. sí. Bueno, Solamente quiero que vean esto, ¿no? los spoileé un poquito nomás. No se Sí, preocupen. seguramente ya vieron el video. Seguramente vieron, sí. Ya, pero Me es parecido, ¿no? A lo encantó, que me está en el encantó. astronauta de Palenque. Sí, Pero este es más interesante, ¿no? Ahí está más. Imagínate que eso sea un robot. Acá lo van a ver, ¿no? Vamos a mostrarles. Así sería, ¿no? Yo lo he coloreado para que se note más sus partes. Ahí van a ver más claramente. Ahí se ve la electricidad, el fuego. Y así quedaría. Así se vería el Transformers qué de Chavín. buena. Lo ves, ¿no? Buenazo. Así como con el sonido. Y se transforma otra. Ahí está. Sí, qué loco. Eso me rompiste el cerebro con eso, de verdad. Sí. ¿Cómo es, no? Sí. O sea, de verdad quizás en el pasado sí ha habido máquinas, ¿no? Recuerdo haber oído de algunos antinólogos que también tienen esa teoría de que hay maquinarias que están ocultas. Eso dice en el libro de Yachay, La doctrina secreta de los incas, Sí. de Guillermo Mercado Calderón. Sí. Él mismo dice que hay sitios donde hay todavía restos de maquinaria, pero ahora están enterradas o fosilizadas. Y o sea, si las encuentras quizás solo encontrarías piedras, pero en realidad serían fósiles de antiguas maquinarias. O sea, existe esa teoría de que sí ha habido maquinaria en esa época. Y ahí nuevamente, ¿no? Ahí está descansando. A continuación, les presentamos el siguiente reporte tomado de la investigación del doctor Enrico Matievich, que sugiere que una antigua leyenda griega parece describir un lugar del Perú. ¿Es que acaso ocurrió un contacto ancestral entre el antiguo Tahuantinsuyo y Grecia? En el siglo VIII a.C., el poeta griego Hesíodo describió en su Teogonía un lugar en los confines de la tierra en el que moran las gorgonas, en el que el dios Atlas se muestra como una montaña gigantesca y donde un gran abismo contiene a los traicioneros mares. La descripción de Hesíodo parece referirse a las misteriosas ruinas del laberinto de Chavín de Huántar en los Andes peruanos, según el doctor Enrico Matievich, profesor retirado de física de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. En su libro titulado Viaje al infierno mitológico, sugiere que el viaje realizado por el héroe griego épico de la Odisea al inframundo en realidad se trató de un viaje
a Sudamérica. Parte de este libro explora las semejanzas entre las descripciones de Hesiodo y Chavín de Huántar. No solo es que encajen las descripciones geográficas escritas por Hesiodo, sino que las leyendas locales también son similares al mito griego y los objetos del templo además parecen corresponderse. Hesiodo escribió así del lugar donde moran las gorgonas: sombrío y húmedo y aborrecido incluso por los dioses. Este abismo es tan grande que una vez delante de sus puertas uno no alcanza a ver su fondo ni en el curso de un año completo, pero es sacudido por fuertes vientos tempestuosos. Hesiodo escribió: allí también se alza la sombría casa de la noche. Nubes terribles la envuelven en la oscuridad. Ante ella, el Atlas se erige imponente. Matievich se pregunta si en realidad está describiendo la desembocadura del Amazonas o tal vez la travesía del peligroso viaje oceánico hasta Sudamérica, seguida del viaje por el Amazonas hasta las puertas de Pongo de Manseriche, un profundo y estrecho desfiladero que parece estrangular al río Marañón. A menudo se forman peligrosos remolinos en el curso superior de este río. Chavín de Huántar es un palacio construido en las alturas de los Andes. Se tratará de la Casa de la Noche, morada de la Gorgona. ¿Es el Atlas uno de los montes de los Andes? Deborah Goldstern, en un artículo para Código Oculto, remarca información muy importante sobre esta hipótesis. Dice: bajo esta óptica, las ruinas del palacio de Hades y Perséfone mencionados en la famosa Teogonía de Hesiodo, escrita aproximadamente en el 700 a.C., aún seguirían en pie y corresponderían a las famosas ruinas de Chavín de Huántar, uno de los lugares más emblemáticos de la civilización andina. Una escultura de una divinidad situada en medio de las ruinas del laberinto de Chavín de Huántar sería la mítica Gorgona, según Matievich. La Gorgona se describe encadenada en medio del laberinto subterráneo sobre un pilar de aproximadamente 5 metros de alto. El palacio está rodeado de grotescas cabezas de piedra, quizás representando a los testigos petrificados del poder de la mítica Gorgona. Por encima de la Gorgona existe un pequeño espacio para sacrificios, desde el que era vertida la sangre de las víctimas en la boca de la deidad. Según Matievich, la escultura se parece a representaciones artísticas de gorgonas descubiertas en Europa, y para probarlo cita a otros que han advertido también dichas semejanzas. Por ejemplo, en 1926, el antropólogo José Imbelloni comparó la escultura de Chavín de Huántar con la cabeza de la gorgona del siglo VI del santuario de Siracusa, en Sicilia. Imbelloni no llegó a afirmar que la escultura peruana fuera de origen griego, pero realmente encontró tantas similitudes que le parecía imposible que la gente de Perú pudiera haber creado una estatua tan parecida por pura casualidad. El posterior mito de Chavín sobre el dios Huari sería una versión peruana del mito griego de Perseo. Según se cuenta, los habitantes del lugar habrían invitado a Huari a un banquete, planeando atraparlo y matarlo. Sin embargo, Huari advirtió su estratagema y los convirtió a todos en piedra. El banquete y la petrificación consiguiente habrían tenido lugar en Chavín de Huántar. En el mito correspondiente griego, Polidectes conspira contra Perseo por haberse interpuesto entre él y su amor. De este modo, Polidectes decide celebrar un banquete en el que todos los invitados deberán traer caballos como regalos. Perseo no tenía ningún caballo para regalar, así que se comprometió a cambio a traer lo que Polidectes le indicase. Este aprovechó para poner a Perseo en terrible peligro al solicitarle que le trajera la cabeza de la gorgona Medusa. Tras un largo curso de acontecimientos varios, Perseo tuvo éxito y consiguió la cabeza, disponiendo así del poder de convertir a los demás asistentes al banquete en piedra. Ahora Deborah Goldstern nos alcanza algunos detalles extra.
En 1981, Matievich hizo una visita de estudio pormenorizada a Chavin de Huántar y allí le surgió el interés por la enigmática estructura de los laberintos subterráneos de este complejo arqueológico. El diseño con fines acústicos de estos laberintos parecen estimular las voces de los dioses. El sonido atronador generado por la energía hidráulica junto con la visión aterradora de los dioses de aspecto feroz grabados en las piedras de esta gigantesca construcción andina debió haber producido un efecto inquietante en los visitantes de esa época, indica Matievich. Chavin de Huántar fue un oráculo. En su interior era el ídolo quien hablaba y pronosticaba el futuro de los peregrinos. Curiosamente, los antiguos oráculos griegos están íntimamente relacionados con los vapores de sustancias alucinógenas que producían estados alterados de conciencia, similitudes más que evidentes. Ahora continuamos con el artículo de Deborah Goldstern. Erich von Däniken, en 1982, visitó el mágico sitio. Sus experiencias dentro de Chavin de Huántar se plasmaron en el libro La estrategia de los dioses. Para Däniken, Chavin de Huántar presenta semejanzas con lugares y relatos sagrados de la Biblia. Encuentra una relación con el templo de Salomón y la visión experimentada por el profeta Ezequiel. Ambas encuentran su real correspondencia en estas ruinas peruanas. Chavin de Huántar, vista desde este escenario, sería nada menos que la Jerusalén andina. Anunnakis en Chavin de Huántar, nosotros sostenemos que los hicieron a propósito, que ingeniosamente utilizaron los diferentes niveles de los dos ríos para crear un flujo potente y controlado de agua, con el fin de utilizarla en los procesos que se llevaban a cabo en Chavin de Huántar, pues allí, como en otros muchos lugares, estos dispositivos de flujo de agua se utilizaban para la criba de oro. Zacarías Sitchin, Los Reinos Perdidos, 1990. Zacarías Sitchin, quien fuera el máximo difusor de la corriente Anunnaki, postuló que el continente americano posibilitó a estas entidades alienígenas abastecerse de oro y otros metales preciosos. En la tesis de Sitchin, Chavin de Huántar aparece mencionada bajo esta luz interplanetaria. Para defensa de su relato, Sitchin alude a la red de túneles subterráneos extendidos bajo el sitio y cuyos accesos habrían servido a los Anunnakis en sus correrías mineras. De esa forma, sentencia Deborah Goldstern el artículo publicado en Código Oculto y que tomamos para ampliar este informe que esperamos le siembre la inquietud de conocer una maravilla arqueológica del planeta. Visite Chavin en Ancash.